Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Básicamente voy a mostrar cómo fue que hice la edición y el video de Cuyo for Export, en el cual sale Snoop Dogg y Matthew McConaughey cantando una canción. Se pensaba que el video iba a ser sencillo porque, bueno, nada, hay una sola locación y demás. Fue un video del cual me lo dieron y tenía muy poco tiempo para hacerlo, un par de horas nomás. A veces pasa con los proyectos para redes que tienen que ser rápido de sacar. Así que nada, en este video me inspiré con varias escenas de películas que hacen lo mismo que lo que ocurre acá, que es algo que me pidió Rolo, la persona que hace estos videos, que quería que la música esté igual de fuerte que las voces de ellos, ¿no? Entonces eso es algo que está bueno hacer y funciona a la hora de la mezcla, pero es bastante complicado de que quede bien, porque se tiene que entender lo que están diciendo. Viendo un poco el video me empecé a dar cuenta de que habían partes las cuales no hacía falta que se entienda porque estaban cantando exactamente lo mismo, como por ejemplo este principio. Yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Oh Dios, cómo me pone este tema. Ahí cuando Matthew McConaughey dice, cuando el Rolo dice oh Dios, cómo me pone ese tema, eso es algo que necesitamos que se escuche y que no se va a entender muy bien porque va a ser diferente la letra. Oh Dios, cómo me pone este tema. Básicamente lo que hice fue inspirarme en dos películas. Una es la escena del tren de El Joker. Que lo que pasa es que la música y todos los efectos están muy fuertes. Y también en la película de The Social Network de David Fincher tiene la escena esta en la cual está hablando Mark Zuckerberg con este otro flaco en un boliche. Y lo que ocurre acá es que se escucha muy fuerte la música y ellos están proyectando mucho. De hecho hay escenas en las cuales en el backstage se ven que ellos están proyectando y no hay ningún sonido en el rodaje. Una vez escuché que este compositor para esa parte hizo como una canción la cual tenga muchas frecuencias en los graves y en los agudos muy altos, pero más o menos en el 2500 y 3500 Hz no había frecuencias tan fundamentales ni tan importantes para que la voz pueda resaltar. Bueno, entonces lo que yo hice acá fue agarrar y empezar a ver en qué parte yo necesitaba que la mezcla sobrepasara y se entendiera un poco más lo que estaban hablando y qué otras partes yo necesitaba que no pase eso. Por ejemplo, a esto. Oh Dios, cómo me pone este tema. Cuando dice eso, ¿no? Que tiene un poco que ver también con el plano sonoro. Por ejemplo, ahí se ve a Matthew que dice eso y también después se ve a Snoop Dogg que también se escucha más fuerte, que dice... Y que cuando esté mal... ¿No? Por más que el plano cambia, yo sigo con el mismo plano sonoro. Entonces, si vemos el principio, vemos que en este plano sonoro, el cual ellos dos están un poco más alejados y están cantando lo mismo, yo no necesito que se entienda. Sí, cuando se acerca la cámara, voy a subirle un poco el volumen. Entonces, lo que empecé a hacer fue manejar volúmenes iguales. Por ejemplo, este volumen. Sigo con ganas de tenerte en mi... Oh Dios. Esos dos volúmenes que tienen son parecidos entre sí y también es parecido al volumen de la música que están escuchando en general. Entonces lo que hice fue poner el volumen de la música como estos volúmenes de sus voces para que después cuando se acerque el plano o cuando tengan algo importante que decir que sea diferente a la letra pueda levantar yo la voz de ellos para que se entienda exactamente. Ganas de tenerte en mi cama. Oh Dios, cómo me pone este tema. Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame un fin de... Ahí lo que pasa es que tengo un plano de él cerca. No, ya no me amas. Necesito levantarlo, pero en el medio que está gritando se acerca a Matthew y dice... Al menos regálame un fin de... Y lo que pasa es que yo eso lo necesito escuchar porque es algo que no está haciendo, no está yendo en concordancia con la canción, no están hablándolo más. Y después empiezan a charlar entre ellos, ¿no? El video es muy sencillo, pero me parece que es muy divertido. Al menos regálame un fin de... Oye, no estamos arrancando muy temprano, son recién las 3 de la tarde.
Ahí lo que dice que el plano sonoro sigue siendo de lejos, pero yo le puse el volumen, pueden verlo incluso visualmente, ¿no? Estos que están acá serían como cuando ellos están cantando la letra y la música suena exactamente el mismo volumen, y esto que está acá vendría siendo el plano sonoro de ellos en el plano cerca. Pero en este plano, este está lejos, pero está diciéndole algo completamente diferente a lo que es la canción. Entonces yo necesito que se escuche por sobre la música. Y si se fijan, la mezcla no me quedó tan bien, me parece, porque se logra notar. Acá hay una automatización que baja el volumen para que tenga más presencia este diálogo. Oye, no estamos arrancando muy temprano, son recién las 3 de la tarde. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Y este lo mismo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Eso se dice fuerte para que se entienda, y aparte el plano sonoro acompaña. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Culito en mi cama. Ahora ellos hablando. Y yo sigo, qué linda gira nos vamos a pegar. Tienes mate, ñeri. Esa parte es complicada porque este es un plano nuevo que estamos viendo y lo tenemos a Snoop Dogg más cerca, ¿no? Entonces, Y yo sigo, qué linda gira nos vamos a pegar. pero como lo tenemos más cerca, yo necesito que suene un poco más fuerte Snoop Dogg por el plano sonoro. Pero justo cuando cambia el plano, arranca a decir lo importante Matthew, y ahí puedo cambiar. Si ven acá, hay un par de automatizaciones. Y yo sigo, qué linda gira nos vamos a pegar. Tienes mate, ñeri. Al menos regálame tu amor un fin de semana. Se empieza despacio, ¿no? Como ven acá, y termina más fuerte, miremos. Al menos regálame tu amor un fin de semana. Y se sube el volumen de la voz cuando se acerca el plano sonoro. Y ahí termina. Adoro estos tipos. Son lo mejor y lo que peló. Acá hay un par de automatizaciones, como verán, que eran puntas muy pronunciadas. Yo las bajo para que no exploten. Si bien esto tiene un compresor, Son lo mejor y lo que peló. que está jugando bastante, no me gusta hacer automatizaciones de algunas puntas para que no resalten tanto. Y acá al final, Ahí va. Yo voy a ir armando uno, pa. esto era complicado porque el plano sonoro de los dos debería ser al mismo volumen que la música que se está escuchando, ¿no? Que era la regla que yo tenía. Pero es importantísimo esto que dice Snoop Dogg. Yo voy a ir armando uno, pa. Y lo dice bajo, la intención es baja, ¿no? El doblaje que han hecho tiene la intención perfecta a la actuación, pero no me funciona a mí para poder hacer la mezcla. Entonces lo que hice fue subir el volumen, tan simple como eso. ¿Queda antinatural? Sí, pero funciona con el video y se entiende. Y aparte acá no hay un ruido muy fuerte porque el grito de Matthew entra un poco después. Entonces yo puedo levantarlo, hacerlo que suene como si fuese un primer plano. Por más que la intención no sea lo que se necesite para que se escuche bien, que no haya, por ejemplo, proyección, pero sí va a funcionar para subirle un poco y que la voz esa quede en la mezcla. Bien, ahí lo que ocurre es que Rolo me había mandado un audio muy largo de este grito, por ejemplo, era este, escuchémoslo. Bueno, ahí tiene una automatización, pero no venía bien con el ritmo, ese grito. No quedaba bien con el ritmo de la canción y me gustaba que baje mucho la música y que cuando entre la canción sin filtro, ¿no? Sí, que se estuviese escuchando como desde el auto, sin reverb, que siga como ese ritmo que estaba manteniendo la escena. Entonces lo corté y hice esta transición acá para que pueda quedar bien. Fue bastante complicado porque eran diferentes tonos, pero bueno, quedó así. Mando uno, pa. Eso es solamente el ritmo. Otra cosa que hice acá en la música, si escuchamos, Yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. es que, por ejemplo, agarré, le puse un compresor fuertísimo para que se escuche como que está saturado, y le puse una Q que era claramente sacándole las frecuencias graves y sacándole algunas frecuencias agudas para que se escuche como radio, pero tampoco se tenía que escuchar tan radio. Por ejemplo, no sé, un televisor viejo, ¿no? Al final mucha gente hace ese efecto, pero la realidad es que hoy en día nada se escucha así. No tenemos televisores viejos que se escuchen de esa manera y se sobreentiende. Esta escena se recontra sobreentendía que estaban escuchándolo en el auto y no hacía falta que le saque tanta información. You know how many kids are out there wearing Giambis? You know, Oakland Giambis,
jerseys and hats and pictures and posters Well, of those them. same kids will be booing in July when the Yankees I come hope here. so. But is it really Giambi that's stabbing the back, or is it the pinstripes on the East Coast? Pero sí lo que hice fue bajarle en 3125, por ejemplo, Hz, que es más o menos donde anda las frecuencias fundamentales de estas dos voces. Y más que nada la claridad de las voces. Entonces yo le bajo un poco para hacer que resalten un poco las voces sin modificar tanto de la canción. Básicamente la idea es que la voz tenga presencia y así se lo saco. Después otra cosa que hice fue agregar la misma canción, ¿no? Pero solamente pasándole los graves. Porque quería darle presencia de graves a la canción, pero no quería que estén ligados al primer efecto que estábamos teniendo. Suena así. Y a este le estoy mandando la reverb del auto, por ejemplo. Incluso se la estoy mandando en pre-fader para que se sienta más a un auto, ¿no? Las voces también tienen reverb. Sigo con ganas de tenerte en mí. Esta reverb no es muy chiquita, es una reverb específicamente de auto. Y aparte le agregué un sonido de un ambiente de un auto porque si no era muy antinatural. Yo sigo Miren, se lo saco. de tenerte En mí. Oh Dios, cómo me pone este tema. Cuando estés mal, No, es necesario. No tenía mucho tiempo para poder hacer todos los clots y todos los movimientos que tenían los personajes porque había que entregarlo rápido al video, pero aún así me pareció que no era tan importante porque en realidad lo importante es poder ver cómo ellos van cantando y van charlando, entonces no era para nada importante. Muy importante fue que tuve que manejar bien el loudness de esto. Claramente cuando arranqué la mezcla de todo esto y estipulé 2 puntos de mezcla, fue primero cómo sonaba la canción y lo medí en loudness, cómo sonaba la canción a lo largo de todo el tiempo. A ese cómo sonaba la canción acerqué las voces de cuando ellos cantaban, las voces del plano más alejado, y eso intenté que no me dé la medición que se pide, por ejemplo, en YouTube o en Instagram, que es menos 16, menos 15 luz. Entonces, para eso lo medí antes y le empecé a subir a los planos cercanos que escuchamos anteriormente. Más o menos este me quedó en menos 16, me parece. Instagram sí me lo comprimió, lo estuve escuchando, mi celular tampoco reproduce tan bien, pero no me lo comprimió YouTube, entonces ahí me pongo un poco más contento. Bueno, nada, este por ejemplo, como verán, de la música tiene muchos graves porque era para darle la presencia, ¿no? De los graves a el auto, que suene como que tenía un sub ese auto. Pero acá hay una reverb, hago 2 reverb diferentes, por más que sea la misma reverb, por más que sea el mismo espacio, y uso una sola reverb, por ejemplo, de Altiver. Hago 2 reverb diferentes para poder manejar las de las voces y las de la música, porque si no, la música no podría subir los graves, porque también le subiría las reverb. Así que bueno, nada, eso es todo. Quería explicar cómo había hecho esta mezcla que me terminó gustando mucho poder hacer el video. Yo pensé que iba a ser un video más tranquilo, un video que iba a tener que sacar rápido, pero quedó bastante bien. Eso es todo, muchísimas gracias, nos vemos.